está guardada la corona de justicia en una vida donde no sufriré más. No solo a mí me la dará, sino también a todos los que aman su venida. Le damos gracias al Señor por este día de vida que nos ha concedido. Nos hemos reunido en su nombre, enfrente de la mesa, amados hermanos, para hacer memoria de Él. Amén. Amén, hermanos. Amén. Vamos a hacer en este día memoria de su muerte y de su resurrección, amados hermanos. Vamos a participar del cuerpo y la sangre del Señor. Amén. Alabado sea su nombre. Vamos a ir a la palabra del Señor, al Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32. San Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32. Alabado sea su nombre. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leerlo entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más venimos delante de tu presencia. Damos gracias por este día de vida que nos has concedido. Gracias porque nos hemos reunido en tu nombre en esta mañana, Señor, enfrente de la mesa. Ahora te rogamos y te pedimos que tú le concedas a tu pueblo, Señor, recibir tu palabra con fe, Señor, en este día. Que tu Espíritu Santo pueda obrar de tal manera que tu pueblo pueda recibir tu palabra con fe, Señor, para que esa fe pueda producir en ellos, para que esa palabra pueda producir en el corazón de todo y cada uno de mis hermanos en esta mañana, Señor. Yo te ruego y te pido que me conceda la gracia a mí de poder hablar tu palabra con denuedo, con toda libertad, con toda abundancia de palabras, Señor, para dar a conocer, Señor, el misterio de Jesucristo, Señor, en esta mañana. Te damos gracias, Señor, rogamos y pedimos por esto a ti, Señor, sabiendo que tú eres el dador de todas las cosas. Sabemos, Señor amado, que tú eres el dador de la gracia, de la sabiduría, Señor, de todo lo que tu pueblo necesita. Por eso que en este día necesitamos de ti, Señor, para que nos ayudes a entender tu palabra, que tú envíes tu palabra en toda luz, en toda revelación, Señor. Que esta palabra salga en el poder y en la potencia de tu Espíritu Santo, Señor. Sea tu palabra como fuego y sea como el martillo que quebranta la piedra, Señor. Te damos gracias y todo lo que hablemos sea de hecho de palabras, Señor amado, lo hablemos para tu gloria y para tu alabanza, que todo lo que hablemos sea solamente para la edificación de los santos, para la edificación, el consuelo y la fortaleza de aquellos que han creído en ti, Señor. Te damos gracias y así lo encomendamos en tus manos, Señor. Amén y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Alabado sea su nombre. Hablamos el domingo pasado, acá en este mismo Evangelio, capítulo 6, de cómo el Señor habló a los discípulos, ¿no? Se volvió a la multitud que lo seguía. Esa multitud lo seguía el Señor por un motivo y no era el verdadero, no era el correcto. Entonces el Señor, sabiendo todo esto, sabiendo y conociendo la intención de los corazones, el Señor se vuelve a la multitud y les dice que ellos lo estaban siguiendo por los panes y por los peces, por lo que Él les dio. Amén. Y más adelante vimos que ya muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con Él. Alabado sea el nombre del Señor. Mientras ellos recibían del Señor lo que necesitaban, recibían el alimento para su vientre, no había ninguna exigencia, entonces era fácil seguirle al Señor, pero en un momento
la cosa cambió, porque el Señor se vino en contra de la multitud y les dijo que era necesario hacerse uno con Él para seguirle. Entonces, desde ese momento ya, como había exigencia, no le siguieron, muchos de sus discípulos ya no le siguieron. Y si nosotros miramos y meditamos, ¿no? Así pasa en la iglesia hoy. En miles y en miles y en miles de hermanos y de hermanas que siguen al Señor mientras el Señor les da. Siguen al Señor mientras todo está bien. Siguen al Señor y son los más fieles en cuanto al servicio, mientras no pasa absolutamente nada, mientras todo está bien a su alrededor. Mientras tienen todo lo que quieren, mientras tienen su vientre lleno de comida, bendecidos materialmente, todo está en paz, todo está tranquilo, siguen al Señor. Pero en un momento las cosas cambian. Y tienen que cambiar para todos, por causa de la obra que Dios tiene que hacer en aquellos que son sus discípulos, discípulas. ¿No? ¿Amén? Entonces, en un momento la cosa cambia, la cosa se pone difícil. ¿Por qué? Porque viene la exigencia de Dios, ¿no? Y se encontraron que no querían las exigencias, que querían solamente la bendición. Entonces ya un montón de los que le siguieron al Señor ya no andaban con Él. Pero usted sabe que el Señor dijo a los discípulos, a los 12 que estaban con Él, les dijo, ¿no? Que si ellos se querían ir también, que se vayan. Y el Pedro dijo, no, al Señor, ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? ¿Amén? Entonces, el verdadero discípulo, amados hermanos, es el que sigue al Señor, pero no solamente lo sigue cuando las cosas van bien o cuando no hay ninguna exigencia, sino que lo sigue en todo momento. No importa lo que pase, no importa lo que viva, no importa lo que le pase, lo sigue el Señor, porque es un discípulo. Porque está dispuesto a hacer y a obedecer al Señor en todo. Los discípulos dijeron, tú tienes palabra de vida eterna. Él tenía lo que ellos necesitaban y no era para el vientre, era para el corazón, era algo que iba a formar su vida de una forma tremendamente gloriosa. Entonces ellos entendieron, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Recibieron una revelación de quién era el Señor y lo siguieron y estuvieron dispuestos a pagar el precio. Amén, hermanos. Amén. Nosotros hablamos el domingo que Jesús le dijo a la multitud, le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Amén. Y hablamos que la cruz hoy se lleva colgada en el cuello, se lleva en la oreja, se lleva en la muñeca, se lleva en el tobillo. ¿Y qué dijimos? Dijimos que la cruz se ha convertido en un objeto de moda para que la gente la lleve, pero no es el significado ese de la cruz. Ahora, la pregunta que yo le hago a ustedes, a todos nosotros lo hacemos hoy, ¿cómo quiere usted llevar la cruz? ¿Como un objeto de moda? ¿O como la llevó el Señor? Y cuando bajó de la cruz, la cruz le había dejado marcas visibles. Y le dijo a este incrédulo de Tomás, le dijo, vení, meté la mano acá, en mi costado. Mirá mis manos, que yo mismo soy. El paso por la cruz le había dejado marcas. Y aquellos discípulos que quieren servir al Señor van a pasar por la cruz y la cruz le va a dejar marcas visibles en cuanto a la vida, al carácter, al servicio. Por eso que a veces se piensa que es fácil. Y estos pensaron que era fácil, que eran recibir bendición nomás y recibir comida para la panza, para el estómago y nada más. Y por eso iban la multitud y lo seguían. Pero después se puso difícil la cosa porque había una exigencia de parte de Dios. Dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida en sí. No puede ser mi discípulo. El que no se niega a sí mismo, el que no toma su cruz y me sigue en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El que ama más padre, madre, hermano, hijo, hija, todo eso, no puede ser mi discípulo. Señor, iremos, te seguiremos donde quieras que vayas, le dijeron.
Le dijeron, la zorra tiene guarida, los aves del cielo tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Le estaba aclarando que si lo seguían, no iban a tener absolutamente nada. Alabado sea su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Señor, te seguiré, pero deja primero que entierre a mi padre, a mi madre. Deja a los muertos que entierren a los muertos. Tú ve y sígueme. Ya se ponía difícil el costo. Era muy costoso el seguirlo. Entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás. ¿Amén? Gloria al nombre del Señor. Como miles, ¿no? Como tantos hermanos que están en las iglesias hoy, y en su corazón se volvieron atrás ya. Ya no andan con Él. Andan conforme a los dictados de su corazón. Ya no andan con el Señor, ya no les importa lo que el Señor quiere para ellos. Ellos ya andan en los dictados de su corazón. Se volvieron atrás en su corazón. Están en la iglesia, porque son creyentes. O sea, quieren la salvación, no quieren irse al infierno. Entendieron que hay un infierno, que hay una condenación. Y bueno, están ahí en la iglesia, pero en su corazón se volvieron atrás. No quieren pagar el precio. Amén, hermanos. A veces esto parece que suena un poco duro, pero es la verdad. Es la verdad. Aunque quizá a algunos no les guste, pero es la verdad. Alabado sea el nombre del Señor. La verdad nos enfrenta a todos. Bendito sea su nombre. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces miramos nosotros a quién le dijo el Señor estas palabras: a los judíos que habían creído en Él. Porque muchos lo seguían. Y cuando empezaba a hablar, muchos manifestaban que no creían. Y es tremenda la obra de la incredulidad. ¿Por qué? Porque en un momento el Señor dijo: mi palabra no haya cabida en vosotros. Y acá en este mismo capítulo le dice: ¿por qué? Dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no queréis oír mis palabras? No entendían el lenguaje, no entendían lo que el Señor quería decirles, no lo podían entender. Y no querían oír, tampoco querían oír su palabra. Eso era una obra de la incredulidad, de la dureza del corazón. No querían oír la palabra. Alabado sea su nombre. No querían oír la verdad, no querían oír lo que tenían que obedecer, hacia dónde tenían que ir. No querían oírlo. Y el Señor lo sabía bien claro, pero Él se dirigió a los que creían en Él. Como en esta mañana. Se dirige a los que creen en Él. Se dirige a los que son discípulos de Él. Se dirige a los que creen en Él. Los que creen en Él van a entender las palabras y van a querer oír lo que Él le habla. Y su palabra va a hallar cabida en su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdaderamente discípulos. Ahí la palabra verdaderamente habla de algo genuino, de algo que no es falso, de algo que no es una apariencia, sino que es algo genuino, que es algo verdadero, algo que no es falso. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora nosotros miramos, amados hermanos, y cuánta necesidad tiene la iglesia y todos los hermanos, ¿no?, que pertenecen al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor, de entender que necesitan permanecer en su palabra. ¿Cuántos no permanecen en lo que Dios les habla? ¿Amén? ¿Sabe que esta mañana el Señor me hacía recordar algo que escuché hace un par de años atrás? Y dice así, esto que escuché, este hermano que habló dijo que el Señor le había mostrado que en el último tiempo dice que los que creen en Él, los que confían en el Señor, van a hacer la obra de una forma muy especial.
van a hacer la obra en paz. ¿Por qué? Porque confían en que aquel que les habló, confían en aquel que les habló, que no cambia, que no va a cambiar. Entonces harán lo que tengan que hacer en paz. Conoceréis la verdad os hará libre. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Ahí está la seguridad de ser un verdadero discípulo, un genuino discípulo del Señor, una genuina discípula del Señor. Es permanecer en su palabra. ¿Sabe, amados hermanos, que hubo alguien que no permaneció en la palabra de Dios? Que fue Adán, y por causa de no permanecer en la palabra que Dios le habló, trajo ruina a su vida, trajo ruina, amados hermanos, a la raza humana. ¿Y no por qué? Por no permanecer en su palabra. Por no permanecer en su palabra, por no quedarse en lo que Dios le habló, sino que se quedó en lo que tomó lo que le habló la mujer, amados hermanos, y tomó del fruto que se le dijo que no tomara, y eso le causó una tremenda ruina al ser humano, que hasta el día de hoy está sufriendo las consecuencias. Entonces, lo que el Señor quiere hacerle entender, amados hermanos, a sus discípulos, es que la garantía es que permanezcan en su palabra. Y esto lo podemos llevar a la parte práctica de todas las cosas diarias de la vida. Dios nos ha enseñado, el Señor nos ha enseñado un montón de cosas en cuanto a la vida práctica y en la cual nosotros necesitamos permanecer. ¿Para qué? Para que puedan manifestarse realmente que nosotros somos discípulos del Señor, discípulas del Señor, y que somos, como dijimos el domingo pasado, aprendices, alguien que aprende de otro. ¿Sabe que, como le dije el domingo, ¿no? ¿Cuántos tienen tanto problema en aprender de otro? Porque por causa de lo que esconden en su corazón. Tienen tanto problema por aprender, porque no pueden aprender por su carácter. Alabado sea el nombre del Señor. Pero la necesidad de entender que nosotros hemos de permanecer en su palabra. No, aquel que permaneció en su palabra, que fue el Señor, comenzó su obra y la terminó y triunfó y venció y llegó hasta donde tenía que llegar a causa de permanecer en lo que Dios le había hablado. Cuando el Señor fue llevado al desierto y fue tentado por Satanás, Satanás le dijo, todo esto te daré mostrándole los reinos del mundo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor le dijo, fuera Satanás, diablo, salí de acá, porque todo esto es mío, pero no de esta forma, ni en este momento. Él sabía que todo le pertenecía a él, pero no iba a ser de esa forma. ¿Se da cuenta? Súbete al pináculo y tírate. El Señor está escrito que mandará a tus ángeles a recogerte. Y el Señor le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿A dónde permaneció? Permaneció ahí, en la palabra. Permaneció en la palabra. ¿Se da cuenta? Y como permaneció en la palabra, pudo llegar hasta el final. Pudo llegar hasta el fin. Pudo hacer la obra que se le confió hacer. Murió en la cruz por el pecador y llegó hasta el final de ese trabajo. Amados hermanos, y venció la muerte y resucitó el tercer día de entre los muertos. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos a dos personas acá. Tenemos al Señor y tenemos a Adán. Adán no permaneció en la verdad, no permaneció en su palabra y trajo ruina. Jesucristo permaneció en su palabra y llegó hasta el final y venció y resucitó al tercer día. ¿Para qué? Para darnos vida eterna. Entonces, tiene que haber algo muy poderoso en permanecer en su palabra. Cosa que hoy los cristianos no toman en cuenta. O por lo menos los discípulos no toman en cuenta que es necesario permanecer en la palabra. ¿Cuántos permanecen en sus pensamientos? ¿Cuántos permanecen en sus opiniones, en lo que ellos piensan o quieren hacer? Permanecen en eso, pero no permanecen en lo que Dios les habla. No permanecen en su palabra. Y bueno, después de ahí las consecuencias. Nosotros vemos las dos consecuencias, ¿no? Adán no permaneció. Y la consecuencia fue el pecado y la muerte. La ruina entró a todos los hombres.
Jesucristo permaneció en su palabra hasta el final y venció y llegó hasta el final. Consumado es, dijo. Parecía que estaba todo terminado, parecía que estaba vencido, pero resulta que al tercer día resucitó de entre los muertos. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. ¿Se da cuenta, amado hermano? Entonces, la necesidad de entender esto, la necesidad de permanecer en su palabra, permanecer en lo que Dios, en lo que el Señor nos habla. Cada día de reunión, cada culto, la enseñanza, permanecer en su palabra, permanecer en lo que Dios dice. Porque Él no se puede equivocar, porque Él no puede errar. Erramos nosotros a veces por no permanecer en su palabra. Pero lo que Él estaba queriendo decirle a los discípulos era que era necesario permanecer en su palabra. ¿Para qué? Para que puedan conocer la verdad y la verdad los haga libres. Alabado sea el nombre del Señor. Para poder verdaderamente tener una relación con la verdad y esa verdad los haga libres. Si yo no permanezco en la palabra, si yo insisto en permanecer en mis pensamientos y en mis opiniones y hacer lo que yo quiero, no estoy permaneciendo en su palabra. Y si no permanezco en su palabra, no voy a conocer la verdad, porque la verdad no va a poder hacerme libre, porque no voy a poder experimentar lo que es permanecer en su palabra, obedecer a su palabra. Dice que el que permanece en su palabra, amados hermanos, el que obedece a su palabra, permanece para siempre. Satanás, acá en este mismo capítulo, dice que no permaneció en su palabra. Se salió de su lugar. No permaneció en el lugar que se le había dado a él. No permaneció en su lugar. No permaneció en la verdad. Se salió de su lugar para tomar un lugar que no era el de él. Amén, hermanos. Amén. A veces así nos pasa a nosotros. Nos salimos de nuestro lugar para ir a un lugar que no es el nuestro, que no es el lugar que Dios nos dio. Así nos pasa. Pero Jesús permaneció en su palabra, permaneció en el propósito de Dios y llegó hasta el final. Satanás no permaneció, se salió de su lugar. Eso sucede cuando nosotros no permanecemos en la palabra de Dios. Nos salimos de nuestro lugar para hacer otra cosa que Dios no nos manda hacer, que no está conforme a lo que Dios quiere, que no está conforme a lo que su palabra dice. Y un discípulo tiene que conocer la verdad. Tiene que conocer lo que la palabra produce en su corazón, en su vida. Tiene que experimentar la obra de esa palabra, si la obedece, lo que va a producir en el corazón. Pero a veces nos pasa como aquellos que se volvieron atrás. Queremos que siempre todo esté bien. Queremos que siempre estemos bendecidos, que todo esté bien, que no tengamos ningún problema. Entonces así es fácil seguirle. Así es fácil ir en pos del Señor. Así es fácil, ¿no ves que una multitud lo seguía? Así es fácil. Pero cuando se muestra verdaderamente que uno ama al Señor y que permanece en su palabra, cuando a pesar de las cosas que nos suceden, nosotros permanecemos en nuestro lugar, no nos movemos del lugar que Dios nos dio. Alabado sea su nombre. Porque seguirlo al Señor cuando todo está bien es fácil. Y ahí se muestra y se manifiesta de qué estamos hechos. Si la fe es una fe genuina y verdadera que nos sostiene a pesar de la prueba, de las situaciones que estemos viviendo, se da cuenta, ahí empieza a manifestarse realmente lo que hay adentro de nosotros formado. Alabado sea el nombre del Señor. No puedo manifestar algo que no hay en mi corazón, que no está formado en mi corazón. No puedo. No se puede. No se va a poder. Alabado sea su nombre. Bendito sea su nombre. Lo que el Señor quiere, amados hermanos, es que los que lo sigan estén definidos, sabiendo quiénes son, por qué están en la iglesia, por qué existen en este mundo. Y que
si entienden por qué existen en este mundo, que hay un propósito de Dios. Y que lo sigan de una forma definida. Si no, es que el Señor Jesús le dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Le dijo. ¿No le dijo así? ¿Le dijo o no le dijo, hermano? ¿No se quieren ir ustedes también? ¿Ve? Que era malo el Señor, no tenía amor por los discípulos. No tenía amor por los discípulos. No quería que lo siguieran por lo que le daba. Quería que lo siguieran por quien Él representaba para ellos. Alabado sea el nombre del Señor, como el ejemplo que puso el hermano, ¿no? Cuando es difícil amar a alguien que no está. El Señor no está presente. Si estuviera presente el Señor, no sé, todos nos derretiríamos, lo abrazaríamos, lloraríamos. Estaríamos todo el momento queriendo estar al lado de Él para que Él nos hable. Sentiríamos algo hermoso en la presencia del Señor, ¿no? Siguiéndolo, escuchando su sabiduría, como en ese tiempo no tanto lo seguían, y veríamos cosas extraordinarias que Él hace, y sería fácil así. Pero quieren que lo siga el Señor por lo que Él es, por lo que Él representa, que lo sigamos por amor. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito su nombre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bendito sea su nombre. Amén, hermanos. Amén. Si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Sabe por qué decía esto? Mire, este capítulo comienza hablando, ¿no?, de cómo el Señor estaba enseñando y vinieron unos judíos fariseos y habían sorprendido a una mujer en el mismo acto del adulterio y la trajeron delante de Él y le hicieron una pregunta. ¿Qué dices tú? Esta la agarramos en el mismo acto del adulterio y la ley manda apedrearla hasta morir. ¿Qué dices tú? Y le preguntaban eso para tentarlo, para encontrar alguna falla en él, para poder acusarlo. No, el Señor dice que estaba agachado y escribía en tierra. Y como insistieron en preguntarle, se levantó el Señor y le dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y acusados por su conciencia, dice, fueron saliendo de los más viejos hasta los postreros. Y cuando el Señor se levantó de nuevo, no vio a nadie sino a la mujer que estaba enfrente de él. Y el Señor le dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿O dónde están los que te acusaban? ¿Alguno te condenó? Le dijo, no, Señor, ninguno. Ni yo te condeno. Ve, dice, y no peques más. No le dijo que siguiera así. No le dijo, andá y seguí haciendo lo que vos querés. No, le dijo, ve, no peques más. No hagas más lío, no, andá y no peques más. Así, ¿no? Pero estaban ellos prontos para acusar, prontos para buscar el error, con esa malicia, ¿no? Y se desarrolla, ¿no?, este capítulo y llega, ¿no?, al versículo 37 y en adelante, ¿no? Y ahí el Señor le dice, yo sé que ustedes son hijos de Abraham. Ellos pensaban que eran hijos de Abraham. Dice, si ustedes fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Ellos pensaban que eran hijos de Dios. Y le dijo el Señor, si ustedes fueran hijos de Dios, me amarían. Si ustedes fueran hijos de Dios, me amarían. Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Si fueran hijos de Dios, ustedes me amarían. ¿Por qué les dijo así? Porque él sabía la intención que tenían. Sabían con qué intención se habían acercado a él. Para tentarlo. Pues dice que lo querían matar. Y no podían matarlo. ¿Por qué? Porque la ley mandaba, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la sentencia a donde se resumía toda la ley. Y no podían hacer algo así. Porque la ley mandaba a amar al prójimo como a sí mismo. Si ellos hubieran sido hijos de Dios, hubieran permanecido en la palabra y lo amarían, pero no pudieron amarlo porque no permanecieron en la palabra.
Y como no permanecieron en la palabra, lo querían matar. Y el Señor les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo quieren hacer. Porque el diablo era homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque es padre de mentira. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor, sabiendo todo esto, les dice esto a los discípulos: ustedes permanezcan en mi palabra. Estos dicen que son hijos de Dios, estos dicen que son hijos de Abraham, estos dicen que son pueblo de Dios, pero no me aman. No aman al prójimo, quieren buscar algo para matar al prójimo. El Señor no le dijo que no la apedrearan, no le dijo eso, le dijo que el que estaba libre de pecado, que arrojara la primera piedra, y todos se fueron de ahí porque todos estaban en pecado. Eso es lo que quería mostrarle, hacerle entender a los discípulos, que tenían que permanecer en su palabra para ser verdaderamente seguidores de Él. Esto parecía que eran pueblo de Dios, que seguían al Señor, que eran hijos de Dios, que eran hijos de Abraham, pero no lo eran por sus hechos. No sé si me entiende, hermano. Por sus hechos, por sus intenciones. No eran lo que decían ser, lo que mostraban ser no eran. ¿Sabe cuánto hay así en la iglesia? Hay miles y miles que muestran algo que no son. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Por eso es que la iglesia está en la condición que está. Por eso que está en la condición que está. Nosotros tenemos que entender, permanecer en su palabra. ¿Qué es permanecer en su palabra? Es lo que el Señor le dijo: si ustedes fuesen hijos de Dios, me amarían. Pero no lo amaban, lo querían matar. Porque no permanecieron en su palabra. La ley decía: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si usted va a Éxodo, dice: no matarás, no hurtarás, no levantarás falso testimonio, y todo eso que se hace en contra de otro, del prójimo. Pero en el Nuevo Testamento el Señor, en los Evangelios, dice: en esta sola sentencia se resume toda la ley: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Estaban encerrados ahí, pero no podían. Entonces, al no permanecer en la palabra, no podían conocer la verdad. No podían conocer que la verdad estaba delante de ellos. No la podían conocer. ¿Qué es conocer? Usted sabe qué es conocer. Ginosco es un principio y un proceso en conocimiento hasta llegar a un conocimiento pleno. Es un reconocimiento de la verdad por experiencia propia. Entonces, alabado sea el nombre del Señor. Es el reconocimiento de la verdad por una experiencia propia. Y ellos no podían tener la experiencia de amarlo. Si lo odiaban, lo querían matar. Y Él le dice a sus discípulos: permanezcan en mi palabra, porque esto va a hacer algo en ustedes. ¿Se da cuenta? Por eso es que muchas veces a nosotros nos pasan situaciones, cosas que nos pasan, y es fácil que esta carne se ponga mal, odie, tenga rencor. Es fácil, pero lo difícil es amar. Lo difícil es amar. ¿Amén? Lo difícil es amar. Lo difícil es hacer lo correcto conforme a la palabra de Dios. Eso es difícil. Pero si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y le dice: nosotros nunca hemos estado en pecado. Le dijo, acá le dice, y le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice que seremos libres? Eran esclavos. Eran esclavos, ¿por qué? Porque en su maldad eran esclavos. Pero el Señor quería venir y hacerlos libres por medio de su palabra, por medio de la verdad. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Amén? Dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que me ama, mi palabra guardará.
si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿qué necesidad que tienen todos los creyentes de cada día permanecer en su palabra? Porque cada día nos encontramos con situaciones distintas, de afuera y de adentro. Por ahí alguien que hace algo en contra de nosotros, nos encontramos con una situación que ¿cómo respondemos? Y la mayoría de veces respondemos mal, porque no permanecemos en su palabra. Y a veces de adentro, que la carne viene con los deseos y con los pensamientos y con lo que queremos hacer y con lo que no queremos hacer y con lo que queremos hacer, y estamos ahí. Y salen los hermanitos a hacer. ¿Hacer qué? Y lo que se le antoja, no hace lo que Dios dice. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el que permanece en su palabra, va a pasar algo. Dice, haremos morada con él. Y va a conocer la verdad. Va a conocer lo que produce esta palabra. Va a conocer lo que se forma adentro del corazón si permanece en su palabra. No estaba diciendo cosas raras el Señor. Sabía bien lo que estaba diciendo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Mire. Alabado sea el nombre del Señor. Acá mire. Acá en este mismo evangelio. Yo leo esto, mire. ¿Me escuchan? Capítulo 13, versículos 34 y 35. Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Alabado sea el nombre del Señor. Dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor unos por otros. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Ve? Ese es el discípulo. El discípulo que manifiesta esto, manifiesta y muestra que es verdaderamente su discípulo. Pero primero tiene que permanecer en su palabra, conocer la verdad, conocer la experiencia que le deja y después manifestar y mostrar que es discípulo del Señor por cómo es, por cómo. En esto conocerán que son mis discípulos, que si exhibieres conocimiento, ¿no? En esto conocerán que son mis discípulos, que tengas mucho conocimiento, que seas muy elocuente para hablar la palabra, ¿no? En esto conocerán mis discípulos, conocerán que son mis discípulos, que vayan y prediquen por todos lados, ¿no? Dice, en esto conocerán que son mis discípulos, que tengáis amor los unos por los otros. Entonces ahí vemos nosotros cómo se va formando el discípulo a su imagen, con su carácter. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Lo vemos, hermano, o no lo vemos? Mire, le leo un versículo más acá. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Hechos 11, 26. Hechos 11, 26. Dice así: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, la necesidad de que el discípulo sea perfeccionado para que sea conforme a su maestro, o sea, semejante a su maestro. ¿Se da cuenta? Entonces, lo que hablamos el domingo, que el discípulo necesita ser perfeccionado, ¿no? Acomodado, arreglado, para que sea conforme a su maestro. Y acá estamos mirando que en Antioquía se les llamó por primera vez a los discípulos se llamó cristiano. ¿Por qué se les llamó cristiano por primera vez? Por la vida y la conducta y el carácter que ellos mostraban, que ellos manifestaban.
Se les llamó cristianos. ¿Por qué cristianos? Porque parecían que veían a Cristo cuando estaban en la calle, cuando estaban haciendo lo que estaban haciendo, porque el discípulo necesita ser perfeccionado para ser semejante a su maestro. ¿Se da cuenta? Para alcanzar el mismo carácter, para alcanzar la misma imagen. Imagen, usted sabe, es manifestación y representación. Y acá los discípulos manifestaron y representaron de tal manera al Señor y al Evangelio que los llamaron cristianos. Por eso decir cristiano no es tan así nomás. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermano. No es tan así nomás. Por eso que el Señor le dijo, ¿por qué no queréis oír mis palabras? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? El hombre carnal, el hombre natural, no puede entender el lenguaje que Dios le habla. No puede. Si están en la iglesia y no quieren oír. Están distraídos para todos lados mirando, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para eso es locura. Hermano, mejor le fuera irse a otra iglesia a danzar y a correr por otro lugar. Porque acá no hay eso, acá hay verdad de Dios. Y la verdad que lo va a enfrentar a usted y me va a enfrentar a mí. Y nos va a derribar a usted y me va a derribar a mí. La verdad es la verdad. La verdad muestra nuestra condición delante de Dios. Y la condición de los discípulos era esa, que no querían oír y no entendían el lenguaje. ¿Se da cuenta? No lo entendían. Entonces el Señor le dice a sus discípulos, porque Él le hacía entender a sus discípulos, Él los llamaba aparte a sus discípulos y les explicaba y les hacía entender lo que ellos no entendían. Pero ¿para qué iba a perder tiempo en hacerle y explicarle cosas a alguien que no quería entender? Que no quería oír. ¿Para qué? Si sabía que ya eran del diablo y querían hacer la obra del diablo, lo querían matar. Pero dice, ustedes que son discípulos míos, permanezcan en mi palabra, permanezcan ahí, no se muevan de ahí, permanezcan porque esto tiene un efecto. Esto que yo le estoy hablando, amados hermanos, no lo entenderíamos en forma completa si no tuviéramos la revelación de Pablo. Porque Pablo habla de la revelación del amor como nadie habla. Habla del hombre viejo, de la dos naturaleza, habla de un montón de cosas que nos muestran la capacidad que recibimos en el Evangelio, en Cristo, para alcanzar la imagen de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cuál es el propósito, amados hermanos, de todo esto? Que el discípulo haga la obra del tiempo final con el mismo sentir. Con el mismo sentir. En Filipenses capítulo 2, verso 5 dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya el mismo sentir. Cuando el Señor miró a la multitud, dice que sintió compasión de ellos. ¿Por qué? Porque estaban como ovejas que no tenían pastor. Entonces sintió compasión y por medio de esa compasión los llevó a servir, los llevó a enseñar. ¿Se da cuenta? Y acá no se trata de hacer. Se trata de sentir, de hacer las cosas por el sentir de Cristo, porque muchos hicieron cosas, pero no van a recibir recompensa, hermano, no la van a recibir. Porque usted sabe, ¿no? Acá le leo, mire, espere que se me seca la lengua. A ver, Mateo capítulo 7, a ver si mal no me acuerdo, si mal no recuerdo, perdón. Capítulo 7. Versos 21, 22 y 23. ¿Lo tienen? Dice así. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿No hicieron? Hicieron un montón de cosas. Echaron fuera demonios, profetizaron, sanaron enfermos, pero lo hicieron sin el sentir. Entonces, como no estaba el sentir de Cristo ahí adentro, porque no habían permanecido en su palabra. Acuérdese, amado hermano, que discípulos que se volvieron atrás agarraron por otro lado.
Porque habían discípulos que, Señor, por allá nos encontramos con algunos que echan fuera demonios en tu nombre, que predican en tu nombre. Le dijimos, se lo impidimos. Y el Señor le dijo, déjalo, no se lo impida. El que conmigo no junta, desparrama. Entonces vemos la iglesia de hoy. Están los discípulos genuinos y verdaderos y están los que agarran por otro lugar, ¿vio? A donde quieren ir a hacer eso, las cosas aparte porque no quieren pagar el precio. No quieren pagar el precio. Es más, no aman al Señor, son amadores de sí mismos. Y como son amadores de sí mismos, la exigencia es mucha. Porque tienen que soportar vergüenza, tienen que soportar sufrimiento, tienen que soportar humillación. Entonces es mucho. Entonces pegan la vuelta por otro lado. ¿Sabe qué? Mejor me voy a congregar allá a otro lugar. Pues el pastor el pastor no, el pastor. El pastor, claro, el pastor me parece que no es tan así. Entonces, ¿sabe qué? Mejor me voy allá, ya está todo lindo, mira. Todo bendición allá. Acá me dicen que tengo que sufrir, que tengo que padecer, que me la tengo que aguantar, que tengo que... No, ¿sabes qué? Yo quiero todo lindo, toda bendición quiero. Y vayan, hermano, mire, allá tenemos una en Manteca, acá pasando el freeway para el otro lado, ahí tiene otra. Vaya. No es que lo estoy echando, pero el Señor le dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Alabado sea el nombre del Señor. Tras que el pastor tiene poco, nos echa. No, no le estoy echando. Pero la verdad es la verdad. ¿Y quién quiere esto? Solamente aquellos que son de Él. Solamente aquellos que le pertenecen a Él. Aquellos escogidos quieren la verdad. Alabado sea el nombre del Señor. ¿No hicieron? Hicieron. Hicieron un montón de cosas, pero lo hicieron sin el sentir. Entonces, como lo hicieron sin el sentir, no hubo premio para ellos. La intención de hacer las cosas eran otras. No era la que Dios quería. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito su nombre. Mire. Le leo esto y termino. Le leo Lucas capítulo 14. Lucas 14, 16. Dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas, por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos, por los vallados, fuérzalos a entrar para que se llene esta mi casa. Alguien que hizo algo y no estaba satisfecho con lo que hizo, quería hacer más. Tenía el sentir y dijo, Señor, hemos hecho como tú mandaste, pero todavía hay lugar, Señor. Todavía queda lugar, todavía hay lugar acá. Ahí estaba el sentir, el mismo sentir de Cristo. ¿Se da cuenta? Ahora la pregunta que nosotros nos hacemos a esta altura ya de los acontecimientos, ¿qué siente usted? ¿Qué sentimos nosotros? ¿Qué es lo que sentimos por la obra? ¿Qué sentimos por el perdido? ¿Qué sentimos por la iglesia? ¿Qué sentimos en este tiempo nosotros? ¿Qué es lo que sentimos? Porque hay que hacer un trabajo y el impulso es el amor a la obra, el amor al Señor, el amor a su trabajo.
Porque aquel que no hace las cosas por amor no recibirá ninguna recompensa, no recibirá absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que sentimos? ¿Qué es lo que siente usted? Ahora, ¿qué es lo que podría llegar a sentir si permanece en su palabra? Si permanecemos en su palabra, ¿qué podía llegar a sentir? ¿Qué podía llegar a formarse adentro de usted? La vida misma del Señor, la misma vida del Maestro, la misma vida de Cristo. Que fue lo que los discípulos mostraron en Antioquía y la gente vio y se les llamó cristiano por lo que manifestaban, por lo que mostraban, por lo que manifestaban en su vida. Por eso se les llamó cristiano. Alabado sea el nombre del Señor, bendito sea su nombre. Entonces, amados hermanos, ¿sabe qué? Es necesario despertar del sueño. Es necesario despertar del sueño y volvernos al Señor. Alabado sea el nombre del Señor, bendito sea su nombre. Señor, todavía hay lugar en esta casa, todavía hay lugar, hemos hecho como tú mandaste, no hicimos como nosotros pensamos, no hicimos como quisimos, hicimos como tú dijiste, Señor, ya lo hicimos. Ahora, ¿qué pasa? Ahora hay lugar todavía, podemos ir todavía y a buscar más, podemos. Y el Señor les dijo, vayan, recibieron la orden, vayan y recorran los montes, los collados. Dice, fuércelo a entrar. ¿Cómo lo forzamos a entrar, amado hermano? ¿Lo empujamos? Lo empujamos para entrar, los traemos de los trapos y lo matamos, lo cazamos los trapos y lo metemos adentro. ¿Cómo hacemos para forzarlo a entrar si no es por amor? Si no sufrimos por el perdido, si no sufrimos por su iglesia, si no alcanzamos el sentir de Cristo, amado hermano, ¿cómo vamos a hacer algo que no sentimos? Y por otro lado encontramos la palabra de Dios en Filipenses, dice, amados, Él es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Entonces, ¿qué es lo que sentimos? ¿Qué sentimos por el perdido? ¿Qué sentimos por su obra? ¿Qué sentimos? ¿Cómo fuércelo a entrar? Va a ser, amado hermano, por eso es que la obra del tiempo final, la cosecha final, se va a hacer de una manera, pero no sabe lo que va a pasar. Mire, yo estoy acá parado y le estoy hablando esto y siento algo adentro mío tan tremendo que usted ni se imagina lo que va a suceder cuando el Señor comience a mover su mano y a mandar a los que son sus discípulos a hacer la tarea del tiempo final, amado hermano. Los discípulos van a llorar, va a haber un poder, una unción, un poder de Dios, una gracia de Dios tan tremenda en aquellos que amen, que sufran, que sientan algo por el perdido, que sientan por la iglesia, por ver la condición de la iglesia, por ver la condición de los hermanos. Van a gritar, van a clamar al Señor, van a clamar, van a decir, Señor, todavía hay lugar, dame la gracia, dame esto, dame aquello. ¿Sabe qué, amado hermano? Ahí va a ser cuando la iglesia va a empezar a ser adornada con los dones. Aleluya, 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 gloria a su nombre. Gloria a tu nombre. Ahí la iglesia va a comenzar a ser adornada con todos los dones espirituales. ¿Por qué no hay dones en la iglesia? ¿Por qué la iglesia no manifiesta todos los dones que hay para la iglesia dado acá en la Escritura? ¿Por qué? Porque la iglesia es una iglesia fría, amado hermano, una iglesia que no siente nada. Una iglesia amadora de sí misma, una iglesia egoísta. ¿Cómo va a sentir algo la iglesia en este tiempo así, amado hermano? ¿Cómo va a sentir, amado hermano, la iglesia algo? Si no busca de su Señor, si no se somete a su Señor, si no se permanece en su palabra, ¿cómo va a sentir algo? ¿Cómo? Bendito sea el nombre del Señor, alabado sea su nombre. Entonces ahí va a venir ese gran avivamiento, ahí va a venir ese gran mover de Dios por los discípulos, por aquellos que han permanecido en su palabra, que sienten como su amado siente, que sienten lo que Él siente.
Y no van a poder quedarse, no van a poder parar, no le van a poder callar, como le pasó a Esteban. Era un discípulo, Esteban, amado hermano, que habló la palabra de tal manera que los malos crujieron los dientes. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿sabe qué, amados hermanos? Usted no sabe, usted cree que el Señor nos conoce nuestras debilidades. Usted piensa que Él se hizo hombre, se habló y se manifestó en carne y conoció nuestra debilidad y que no conoce la suya. ¿Usted cree que Él es insensible en cuanto a su debilidad? Él sabe su debilidad, la mía, la de todos, la sabe. Pero así nos llamó igual a nosotros con nuestras debilidades. ¿Para qué? Para que en esta debilidad el poder de Cristo se manifieste en nosotros. Para que en esta debilidad, en esta carne, el poder repose sobre nosotros. Que podemos obedecerle, que podemos someternos a Él. Alabado sea su nombre. Entonces vendrán esos días donde todos conocerán que son mis discípulos, que tengáis amor los unos por los otros. Bendito sea su nombre. Mire, yo lo quiero. Esto es para el que quiere, amados hermanos. Yo lo quiero. No importa lo que me pase, no importa lo que suceda, yo lo quiero. Y el Señor lo va a hacer con los que lo quieren. Alabado sea su nombre. Bendito sea el Señor. No tengo más nada que decir, hermano. Vamos a ponernos de pie. Alabado.